Bendecidos con toda bendición, bienvenidos a este canal Verdades del Reino, el canal que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. Bueno, tuvimos un pequeño atraso ahí, pero ya les mando el link, hermanos del WhatsApp, ya les mando el link del Facebook, donde yo transmito en vivo. Vamos a dar inicio, mira lo que dice Zacarías 1:8. Nosotros estuvimos leyendo el libro de Zacarías el sábado pasado. Estuvimos viendo la profecía del Monte de los Olivos que se partió en dos. Entonces vamos a leer en Zacarías 1:8. Dice así: vi de noche y he aquí un varón. Oiga, y vio de noche. Y si no había luz. Las noches eran oscuras, o al menos que sea una noche de luna clara. No sé cómo él vio esto de noche, pero él dice que vio de noche. Y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos, y que había en la hendidura, en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Bueno, esto no es más sino el mismo episodio que se encuentra en el Apocalipsis de los 4 jinetes. Recordemos que el Apocalipsis tiene 404 versículos y 328 de esos 404 versículos hacen mención a algún pasaje del Antiguo Testamento. Así que el Apocalipsis es una repetición de lo que ya se había dicho. Entonces, lo primero que tenemos que entender hoy, que estamos hablando de esta literatura apocalíptica, ¿cierto? El sábado pasado estuvimos hablando de la literatura apocalíptica y dijimos que habían algunos libros y por qué se llaman libros apocalípticos. Estuvimos hablando un poco acerca de eso. Entonces nosotros, lo primero que tenemos que entender, en la Biblia hay varios libros apocalípticos. Entonces lo primero que tenemos que entender de esta literatura apocalíptica es que es primero un género literario. La literatura apocalíptica es un género literario. Segundo, es una ideología, óigase bien. Tercero, es una manera de vivir. Porque era una manera de vivir porque los que se dedicaban a la literatura apocalíptica tenían que vivir aislados de los demás. Eso usted lo averigua en la historia. Lo que es esta literatura apocalíptica surge en el siglo 6 y 5 antes de Cristo. Y se desarrolla casualmente, podría decir yo. Yo podría decir, bueno, todo está calculado por el Eterno. Pero se desarrolla antes de la guerra de los Macabeos. Recuerden cuando Antíoco Epifanes profanó el templo, ¿cierto? Y por eso los judíos hoy festejan la fiesta de Hanukkah. Entonces siempre se habló en la literatura apocalíptica de 3 apocalipsis o de 3 finales del mundo, como lo llama el mundo, el sistema religioso. Porque la palabra apocalipsis quiere decir correr el velo, develar, mostrar, revelación. Tú puedes ver. Entonces por eso hay muchos bendecidos que dicen, el Apocalipsis no lo entiende todo el mundo, pero si es revelación y dice que es correr el velo, es para que tú lo entiendas. Ya eso está revelado. No es como el libro de Daniel, que el libro de Daniel le dijeron, sella las palabras de este libro para que nadie las lea. En Apocalipsis no, en Apocalipsis encontramos, he aquí un libro fue abierto. ¿Se da cuenta? Por eso vuelvo y repito, de los 404 versículos que tiene el Apocalipsis, 328 hacen alusión a cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento. Una repetición. Entonces el primer Apocalipsis que se escribía y el primer Apocalipsis que ellos esperaban fue cuando Babilonia entró y los destruyó, y destruyó el templo, el primer templo, y se lo llevó como esclavo. Eso hubo masacre, bueno, ahí llegaron los 4 jinetes del Apocalipsis, y eso fue, mejor dicho, el Apocalipsis, el Acaoses, el Armagedón, el final del mundo.
Después se habló de otro apocalipsis que fue cuando los macabeos llegaron también, hicieron y deshicieron ahí en Roma. Se metieron en el templo, cogieron un cerdo y lo sacrificaron en el altar y roció el altar con la sangre del cerdo, algo que era inmundo. Ese fue el segundo apocalipsis, que estaba escrito en la literatura apocalíptica de la época. Y el tercer apocalipsis fue cuando Roma llegó en el año 70 con sus ejércitos, con el general Tito, tumbaron la puerta principal, se montaron por el muro oriental como langosta, como dice Flavio Josefo y como dice el Apocalipsis. Quemaron a las mujeres, las violaron, las mujeres se tenían que comer a sus propios hijos. Ese fue el tercer Apocalipsis. Y todo eso estaba escrito en los libros apocalípticos de la época, vuelvo y repito. Todos esos acontecimientos estaban escritos en un libro que se llama el Libro de Jubileo, el Testamento de los 12 Patriarcas, el primer libro de No y el cuarto libro de Esdras. En esos libros estaba escrita, vuelvo y repito, toda esta literatura apocalíptica, todo eso. Lo que pasa es que son libros que los que hicieron el canon bíblico no les dio la gana. Bendecido René, bendecido Hugo René. Bendiciones, mi amado. Toda esta literatura apocalíptica, todos estos libros, los que conformaron el canon dijeron: no, a nosotros no nos conviene meter esto en lo que vamos a conformar como la Sagrada Biblia. Y no lo metieron. El libro de No lo dejaron por fuera, el libro de Jacer lo dejaron por fuera. Y son libros que la misma Biblia los menciona. Mucho menos iban a meter el libro de Jubileo, o el Testamento de los 12 Patriarcas, o el primer libro de No, o el cuarto libro de Esdras. Tampoco lo iban a meter en el canon bíblico, porque no les convenía. Entonces, estos acontecimientos apocalípticos que vivieron en estas 4 épocas diferentes ya estaban escritos en literatura que se llamaban literaturas apocalípticas. Luego de esos libros viene el libro de Zacarías, el libro de Malaquías y el libro de Joel, que también entran en ese género literario llamado literatura apocalíptica. Y recuerde que toda la literatura apocalíptica es simbólica. Toda la literatura apocalíptica es simbólica. Usted lee el libro de Zacarías, de Malaquías, de Joel, y ahí lo que hay es puro simbolismo. Por eso nosotros no podemos creer que lo que está en el libro de Apocalipsis sean cosas reales, tangibles. Como los bendecidos que están en el sistema religioso, que ellos dicen que una nueva Jerusalén va a venir así con un platillo volador. Y se va para ahí en el aire. Y no sé, creo que va a durar 3 años y medio flotando en el aire. Como la película esa de las langostas allá, la nave esa que quedó flotando ahí en Suramérica, en Suráfrica. Y después la nueva Jerusalén va a descender y ¡pam! Y se va a firmar sobre la tierra. Ellos creen que eso va a suceder literalmente, pero no entienden que eso es literatura apocalíptica y eso es pura simbología. Pura simbología. Bueno, vamos a tener que preparar un tema titulado ¿qué es o quién es la nueva Jerusalén que descendió del cielo? Ojalá que Dios nos dé larga vida para nosotros preparar estos temas. Todos los eruditos hebreos, escúchese bien, todos los eruditos hebreos reconocen que la literatura apocalíptica no habla de un futuro. No habla de un futuro, escúchese bien. Sino que más bien habla del fin de un sistema. Todos los eruditos bíblicos están de acuerdo en esto. Los eruditos hebreos dicen: no, el Apocalipsis no está hablando de ningún fin del mundo. El Apocalipsis está hablando de un fin de sistema de cosas, sistemas de gobiernos. Bueno, como el fin este que tuvimos ahora en el 2020 con la pandemia. Después del 2020 hacia acá el mundo jamás puede ser el igual. Totalmente diferente.
Y siempre han habido muchos apocalipsis. De hecho, ya tenemos en el canal de YouTube, tenemos una enseñanza titulada así: el cielo y la tierra ya han pasado varias veces. Así está la enseñanza en nuestro canal de YouTube. Así se titula. Pero el sistema religioso ya en el siglo XIX empieza a decir que el apocalipsis no habla del fin, sino de un nivel de interpretación. Óigase bien. Desde el siglo XIX se empieza ya los eruditos, los religiosos empiezan a darse cuenta que el Apocalipsis no está hablando de cosas tangibles que van a pasar, ¿verdad? Sino que el Apocalipsis habla de un nivel de entendimiento más alto que el que tienen las otras personas. Bueno, ahorita terminé una reunión que tenía ya a las 8:30 y algo, me conecté ahí con un grupo que estamos discipulando. Y yo le hablaba de eso. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, y la gloria de las estrellas es diferente entre sí. Entonces así ocurre con estos eruditos. Ellos alcanzaron a entender esto desde el siglo XIX por acá, hacia acá. Entonces ellos dicen, cuando el Apocalipsis se escribió, se selló hasta que llegara el tiempo del fin. Y hoy estamos en el tiempo del fin, por lo tanto hoy sí podemos entender todo lo que dice ese libro. Entonces, mires, ellos creen en esto. El sistema religioso actual, el sistema iglesiero me refiero, a esos que andan pendientes de sacarle la platica a la gente. Ellos dicen, va a venir el apocalipsis, va a venir el fin del mundo. No se apegue a las cosas materiales. Ajá, ¿y ellos por qué no venden todo lo que tienen? Y me regalan a mí, aunque sea la mitad. que no me regalen todo, regálenme la mitad, hombre. Señores de la iglesia universal, señores de la iglesia ministerial, señores de la iglesia pentecostal, regálenme la mitad de sus bienes, porque ya el apocalipsis puede llegar hoy o mañana. ¿Y para qué les va a servir eso? ¿Ah? Una forma de manipular a los ignorantes que están allí sentados en la banca todos los jueves, todos los martes, todos los sábados, todos los domingos. No se apegue a lo material. Ajá, y si no hay que apegarse a lo material, porque ellos sí tienen a sus hijos en las mejores universidades y tienen los mejores carros. ¿Usted no se ha preguntado eso? Puro terrorismo religioso. Te están metiendo terrorismo religioso para que tú de verdad vayas donde ellos y dones y le des y te vuelvas esclavo del sistema religioso. Nosotros, gracias a Dios, ya salimos de eso. Entonces mira un claro ejemplo del segundo nivel de entendimiento del que se habla en el Apocalipsis, o más bien del que se habla, no, de la forma literaria, intencional como él está escrito. Las 70 semanas de Daniel, muchos las conocemos, las 70 semanas de Daniel. Y eso, mejor dicho, se ha formado una laraca que falta la semana 70 que se tiene que cumplir. Y en estos días estaba hablando yo con un pastor de la Nacional y yo le decía, hermano, ¿usted sabe contar? Sí, yo sé contar. ¿Qué viene después del 69? Ay, hermano, después del 69 viene el 70. Bueno, entonces léase Daniel, porque en el libro de Daniel dice, después de las 69 semanas le será quitada la vida al Mesías. Mire que no dice en las 69 semanas. Dice después de las 69 semanas le será quitada la vida al Mesías. Así lo dice Daniel. Entonces, si dice que después de las 69 semanas, ¿en qué semana se le quitó la vida al Mesías? En la semana 70. O sea que las 70 semanas ya están cumplidas. Y ellos niegan lo que está escrito taxativamente en la palabra. Se han vuelto incrédulos con tal de defender
su organización. Porque yo les leí un versículo, Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también vino a participar de lo mismo para destruir por medio de la muerte al diablo. Así dice la Biblia, que Dios vino a participar de carne y sangre para destruir al diablo. Eso lo dice taxativamente la palabra. Pero ellos lo leen y no lo creen. Entonces lo niegan lo que está escrito taxativamente. Se podrá hablar con una persona de estos temas que niegue lo que está escrito taxativamente. No se puede hablar con una persona que está negando lo que está, porque entonces no creen en lo que está escrito. El Señor Jesús estaba reunido con los 12 y le dijo: bueno, muchachos, yo me voy a morir, yo me voy a ir, pero yo voy a regresar por segunda vez en gloria. Pero les tengo una noticia: alguno de ustedes 12 que está aquí van a estar muertos cuando yo regrese. Otros no, otros van a estar vivos. Oiga, el Señor Jesús le está prometiendo a los 12 que cuando Él regrese por segunda vez en gloria, algunos de ellos lo van a ver y van a estar vivos. Entonces, si el Señor no ha venido por segunda vez en gloria, todavía tiene que haber algún apóstol vivo. Vamos a buscarlo para ver dónde está encuevado por allá en Jerusalén. Ellos no creen eso, porque la incredulidad los ha cegado. Le creen más a esto, a la organización, a los reglamentos internos, que a la propia palabra de Dios. Por eso ellos no gustan de mí y se los mantienen criticándome. Porque es que yo le hablo es según lo que está escrito. Yo no le vengo a hablar aquí argumentos humanos y vuelvo y le digo: usted a mí no me crea nada de lo que estoy diciendo. Vaya y investigue si lo que yo estoy hablando aquí es verdad o es mentira. Y cuando usted tenga todos sus argumentos, me dice: mano, vamos a hacer un en vivo por mi canal o por su canal, por donde usted quiera, y vamos a demostrar prueba que lo que usted enseñó en tal enseñanza estaba errado. Pero tengo años, desde el 2020, los estoy retando y nadie se ha atrevido a invitarme a su canal o venir al mío menos. Porque sabe que van a quedar en vergüenza pública. Entonces, las 70 semanas de Daniel lee el libro de Jeremías, porque eso estaba profetizado en Jeremías, que ellos iban a ir 70 años y que cuando se cumplieran los 70 años iban a ser liberados. Entonces Daniel lee el libro y se va a reclamarle a Dios. Le dice: bueno, Señor, según lo que escribió aquí Jeremías, ya los 70 años se van a cumplir. Entonces yo no veo movimiento de que estemos recogiendo para irnos de aquí de Babilonia. Entonces se le presenta un ángel y el ángel le dice: segundo nivel de entendimiento. Le dice: no, Señor. Bueno, la Biblia o la cábala judía habla de 4 niveles de entendimiento. Ya se me han olvidado, no los tengo aquí en memoria. Si me recuerdan, para la próxima se los traigo. Creo que es el Rema, el Pesat y el Sop. Hay 4 niveles de entendimiento. Entonces este nivel de entendimiento de Daniel era el primero, era el Rema, lo que estaba escrito, pues. Dice: Señor, ya se van a cumplir 70 años y estamos aquí en Babilonia y yo no veo movimiento de que vamos a ser libres. Y tú le prometiste a Jeremías que nosotros a los 70 años íbamos a ser libres. Entonces el ángel se le presenta y el ángel le dice: no, mijo, tú estás entendiendo lo escrito en el primer nivel de entendimiento, que es el Rema. No son 70 años calendario, son 70 semanas de 70 años cada una. O sea, son 490 años. Ustedes van a estar en Babilonia. Así que cásense, den sus hijas en casamiento, multiplíquense, coman, bendigan la ciudad en la cual están, que a su tiempo yo le daré cumplimiento, porque esto se cumplirá en el tiempo del fin. Así le dice el ángel a Daniel. Entonces, segundo nivel de entendimiento. Daniel lo entendía que eran 70 años apenas. 70 semanas, 70 años.
No, eran 70 semanas de año, 490. Entonces ahí vemos el segundo nivel de entendimiento. El Apocalipsis de Juan, lo que nosotros, el último libro de la Biblia, tiene un estilo ya más cristianizado que judío o que hebreo. Porque ya el Apocalipsis de Juan ya lo empiezan a escribir cuando ya se hacían liturgias. Se transcribe. Y miren, si usted hace un análisis del libro de Juan, del libro de Apocalipsis, perdón, de Juan, es muy diferente. Tiene los mismos rasgos de Daniel, pero Daniel es un libro más al estilo hebreo. El Apocalipsis ya es un libro más al estilo romano, a la misa romana, pues. Tiene más ese estilo. Si usted lee el capítulo 4 de Apocalipsis, allí comienza la liturgia. Desde el capítulo 4 en adelante. La adoración celestial, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando entra a la iglesia? Sea católica, evangélica, la que sea. Usted comienza a adorar. Es lo primero que usted hace. Llegue y arrodíllese, aunque sea 5 minuticos, adore a Dios. Porque si no, ya lo están viendo. Oye, el hermano llegó y ni siquiera se arrodilló. Puro rudimento. Pura tradición de hombre. Entonces en el 4 comienza la adoración celestial, la liturgia. Luego más adelante viene la lectura antífona que se hace en las iglesias. Santo, santo, santo. Así no dice Apocalipsis. Santo, santo, santo. La lectura antífona. Luego se cantó el himno. En el Apocalipsis se cantó el himno, ¿cierto? En el 6, en el capítulo 6, creo que es que se canta el himno. Y eso no es lo que se hace en la iglesia. Primero usted llega, se postra, luego se empieza la lectura antífona, luego se canta un himno. Y después el himno que viene. La lectura de un libro. Se lee un libro. En Apocalipsis también. Y se abrió un libro y se leyó y tal. El cántico de los 144,000 que representa toda la congregación que está allí reunida. Y en el capítulo, ya en el 19, al finalizar el Apocalipsis, baja Cristo. El cuerpo de Cristo baja representando que la Eucaristía, que es el pan y el vino. Ya al finalizar la misa, pues venga para que se tome su pan y su vino. Bueno, ahí en el 19 baja el cuerpo de Cristo, el mismo Cristo encarnado. Y es el cuerpo presente en la boda del Cordero, que es aquel momento más íntimo que la persona tiene con Dios. En el Apocalipsis lo llaman las bodas del Cordero, que es el momento más íntimo que tiene el novio con la novia. Entonces, todo esto es una simbología de la misa o del culto. Todo esto, porque recuerde que este libro fue manipulado por ellos. En el capítulo 21 él sale victorioso y vence el mal. Y luego cielo nuevo y tierra nueva. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que usted llega a la iglesia, vuelvo y repito, cansado, angustiado, agobiado, hace la adoración, hace la lectura antífona, canta el himno, se lee un libro, viene la comunión, el cuerpo de Cristo, el momento íntimo. Y usted cuando sale de la iglesia, ¿cómo sale? Con una mente renovada, con el cielo y la tierra nuevos en su mente. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro, vuelvo y repito, que fue ya más cristianizado que el libro de Daniel. Esto es pura simbología de la liturgia católica que ellos hacían. Cuando la persona entra a la iglesia y hace todo ese ritual,
sale con una mente renovada. En el judaísmo, si lo podríamos decir así, o en la literatura apocalíptica hebrea, no es así. Acá en el Apocalipsis, vuelvo y repito, como fue un libro más cristianizado, la literatura apocalíptica tiene un simbolismo espiritual. Pero la literatura apocalíptica hebrea tenía un simbolismo netamente político. Netamente político. ¿Por qué? Porque ellos en su literatura apocalíptica, ellos añoraban que cayeran los poderes gobernantes. Entonces a los poderes gobernantes los llamaban el sol, la luna, las estrellas. Eso se refería a los poderes gobernantes. Por eso la literatura apocalíptica hebrea es netamente política. En cambio, la literatura apocalíptica, el libro Apocalipsis que tenemos hoy, ya es un libro cristianizado, romanizado, y tiene un simbolismo espiritual. Por lo menos Ezequiel, el libro de Ezequiel fue un libro que influyó mucho a los escritores o a los que armaron el libro del Apocalipsis. Vuelvo y repito, el Apocalipsis, en Ezequiel se habla del Masher Merkabah, porque hay dos misterios para los judíos, el Masher Bereshit y el Masher Merkabah, que es el misterio del carro de fuego, que aparece solamente 2 veces en la Biblia, creo que en Reyes y en Ezequiel. Entonces ese libro es como una película de ficción en ese momento que Ezequiel escribe eso, pues. Y los que escribieron el Apocalipsis, los que tradujeron el Apocalipsis, toman parte de ese libro de Daniel y lo meten en el Apocalipsis. Por eso usted ve una ciudad que va descendiendo, el platillo volador, pues. El que aparece allá en Ezequiel, el que aparece allá en el que se llevó a Elías volando, pues, el carro de fuego. La misma mención, bendecidos. Pero claro, el sistema religioso, como no estudia qué significa la literatura apocalíptica, ellos todo te lo relacionan con los hechos de hoy en día. Y se levantó Rusia contra Ucrania, ese es el fin del mundo. En estos días tembló la tierra aquí en Bogotá y todos los evangélicos salieron diciendo que ya ese era el fin del mundo. O sea, no tienen coherencia en lo que están diciendo. Vamos a leer Isaías 24. Si nosotros leemos Isaías 24 en adelante hasta el 27 más o menos, vamos a encontrar ahí un pedazo de literatura apocalíptica. Juicio de Jehová contra las naciones. Imagínese usted. Dice 24-23: la luna se avergonzará y el sol se hundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. Y sí sería que es verdad que eso pasó literalmente. No, vuelvo y repito, esto se refiriera a los poderes que gobernaban. A los poderes que gobernaban. Porque Isaías del 24 al 27, eso fue un pedazo que le introdujeron al libro de Isaías. No es original del escritor. Lo introdujeron ahí. Léalo usted para que vea. O si quiere más bien, sáquelo de ahí y siga leyendo del 23 y continúe en el 28 para que vea usted que concuerda la escritura. Un pedazo de literatura apocalíptica que le metieron ahí al libro, donde habla del sol, de la luna, los poderes políticos. La literatura apocalíptica, vuelvo y repito, habla de realidades humanas. La literatura apocalíptica habla de realidades humanas que se estaban viviendo en esa época. Imagínese usted, allí las bestias
En la literatura apocalíptica, las bestias son comparadas con gobernantes o con gobiernos. Entonces, si las bestias son comparadas con gobernantes o con gobiernos, ¿por qué ellos iban a creer que la ciudad que desciende del cielo es literal? Si es simbólica, la ciudad también tiene que ser simbólica. El río de agua viva y las calles de oro de la Nueva Jerusalén tienen que ser simbólicas. No pueden ser literales. Todos los escritos apocalípticos que hoy en día fueron escritos, que hoy en día tenemos, fueron escritos por los esenios. Yo sé que usted ha oído hablar de los esenios. Yo lo mencioné por ahí en una de las enseñanzas, no me acuerdo. Los esenios eran los levitas originales que estaban en el templo. Cuando los macabeos ganan la guerra, los macabeos los expulsan a ellos del templo y se apoderan 3 familias del templo: los macabeos, los asmodeos y los fariseos. Esas 3 familias se apoderan del templo. Y a los verdaderos levitas, descendientes de Aarón, los expulsan y se van ¿a dónde? A las cuevas de Qumran. Y ahí nace la comunidad de los esenios. O sea que cuando el Señor Jesús llegó al templo, no habían levitas originales de la tribu de Aarón. Eran de la familia de los macabeos, los asmodeos y los fariseos. Los levitas originales estaban allá en la cueva de Qumran, donde Juan el Bautista aprendió a leer y a escribir con ellos. Y donde Jesús de Nazaret también fue y aprendió a leer y a escribir con ellos. Porque eran los levitas, sacerdotes de la tribu de Leví, los originales. Sino que estaban exiliados por el poder romano. Bueno, primero por el poder de los macabeos. Y luego Roma, que se asoció con ellos. Pero ¿qué hacían ellos allá en las cuevas de Qumran? Escribiendo día y noche. Transcribiendo todos estos escritos. Y haciendo copias y copias y copias. Y guardándolos en vasijas. Y mandándolos para las sinagogas. Ese era el trabajo de ellos. Y para tú pertenecer a la comunidad de los esenios tenías que vender todos tus bienes, repartírselo a los pobres y irte a vivir con ellos a como diera lugar. Por eso el Señor Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. Lo estaba invitando a ser parte de esa comunidad. Pero él se entristeció. Y dice la Biblia que el Señor, viéndolo, lo amó. Lo amó. Entonces todos los escritos apocalípticos que tenemos hoy fueron escritos por los esenios. Que valga la redundancia, los esenios fue una comunidad que fue destruida posteriormente por el Imperio Romano en el año 68. Y aquí vamos, una vez más. No me cansaré de decirlo. El sistema religioso dice que el Apocalipsis fue escrito en el 90, en el 95, en el 100, en el 100. Bueno, eso no se ponen de acuerdo. Jeremías 8:8, claro. Imagínense, en la época de Jeremías, ya los escribas falseaban la escritura. Imagínese usted ahora. Más rápido la falseaban en el año 70 porque la ciencia estaba más avanzada. Jeremías 8:8, el Señor le reclama y le dice: ustedes dicen que tienen la verdad, pero la pluma del escriba mentiroso la ha falseado, así que eso no es verdad. Entonces esta comunidad de esenios, cuando cae el templo de Jerusalén, esta comunidad fue barrida, acabada, y ellos empezaron a perseguir a todos los cristianos. Y de las 7 iglesias que habían en Asia, la última iglesia que quedaba por allá arriba, por la frontera ya de
de Turquía, creo que era Pérgamo. Fue la última en la que ellos llegaron y acabaron con todos los cristianos que habían ahí en el año 72. O sea que si el Apocalipsis se escribió en el 90, el Apocalipsis iba dirigido a las 7 iglesias. Y si se escribió en el 90, ya las 7 iglesias no existían por ningún lado. Porque la última iglesia fue destruida en el año 72. Entonces no hay duda de que el Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Yo, Hernán Hernández, yo digo que el Apocalipsis fue escrito en el año 68, 66, 68 por ahí. Porque es que el ángel le dice, escribe las cosas que van a suceder pronto. Imagínense, pronto y 2000 años y todavía esperando. No, pronto es pronto. Bueno, ahí tenemos ya en nuestro canal de YouTube, así nos consiguen YouTube, Verdades del Reino. Ahí tenemos una enseñanza titulada El Apocalipsis, primera parte, segunda parte, tercera parte. Ahí yo explico todo esto del Apocalipsis. Ya para finalizar, San Marcos, si usted lo lee, usted en San Marcos va a encontrar al principio, comenzandito el libro de San Marcos, usted va a encontrar una lectura allí cuando comienza el ministerio. Dice, principio del evangelio del Hijo de Dios, como está escrito. Principio del evangelio del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere esto? ¿O de dónde tomó Marco, que fue el primer evangelista? Los demás se copiaron, todos se copiaron de Marco. ¿De dónde toma Marco esta inspiración o esta introducción para escribir el libro de Marcos? Léase la lápida de Prineo, de Priene. Dice exactamente las mismas palabras, refiriéndose al nacimiento del divino Augusto César. Entonces todos estos libros, amados, son inspiración de lo, y cuando eso no había, vuelvo y repito, cuando eso no había derecho de autor, tú te podías copiar del otro y escribir lo que el otro dijo. No había derecho de autor, nadie te iba a demandar, pues. Entonces por eso nosotros encontramos muchos escritos semejantes en la Biblia. Así que el Apocalipsis fue una copia de la semana 70 de Daniel. Y la semana 70 de Daniel fue una copia del Apocalipsis de las semanas que está en el libro de Enoc. Y lo mismo la historia de Nabucodonosor. Fue una copia de la oración de Nabenido. La oración de Nabenido. Entonces todo era copia de copias de copias. Toda la literatura apocalíptica es simbólica. ¿Por qué? Porque es un género literario. Entonces, bendecidos con toda bendición, espero haber ampliado un poquito el conocimiento que ya usted tiene. Porque usted tiene conocimiento de esto, de lo que es la literatura apocalíptica, de este nuevo despertar espiritual en el que el Espíritu nos va llevando. Y que obviamente nos tenemos que dejar llevar, no podemos resistir al Espíritu. Yo admiro a todos los bendecidos que están allí conectados y a todos los bendecidos que usan estos medios para expresar estas verdades que el sistema religioso había tenido ocultas durante años. Los admiro y los felicito y siga adelante. No se quede atrás. Porque el Señor nos ha puesto como lumbreras en este mundo. La luz es sinónimo de conocimiento. La oscuridad es sinónimo de ignorancia. Por eso dice, a tal y echarle en las tinieblas de afuera. ¿A dónde lo van a echar? En la ignorancia perpetua. El que está en la ignorancia perpetua está en un lloro y en un crujir de dientes. Porque es que a veces hay bendecidos que no es que no quieran, no es que no quieran aprender, es que no aceptan lo que se les está enseñando.
Así que bendecidos con toda bendición. Nos vemos el próximo sábado por este canal. Seguimos con crítica textual.